¿Cómo están amigos de Epicentro? Anoche tuve la ocasión, el privilegio de comentar un libro que se presentó bajo el sello editorial Palestra. Se llama el libro La estrategia de extradición del expresidente Alberto Fujimori y el contexto 2005-2006. El autor es Víctor Quinteros. Con él estoy ahora. Él ha tenido la gentileza de atender esta entrevista para comentar el libro. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Saludos a todos los televidentes de Epicentro. Gracias, Víctor. Leí el libro, claro, tú me lo habías entregado días antes para los comentarios que se dieron anoche junto con Raúl Tola del canal Nativa. Y este libro tiene varias primicias, ¿no? Vamos a comentar algunas aquí. Pero es un relato, no necesariamente en primera persona, porque Víctor Quinteros fue parte de este esfuerzo conjunto que terminó en éxito, cumplió su objetivo desde el Estado, de varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y todos los equipos que se conformaron allí, todas las comisiones. Víctor fue parte de este esfuerzo y él lo cuenta, aunque no necesariamente en primera persona, por el perfil bajo que suele tener el doctor Víctor Quinteros. Pero vamos a comentar el libro. Lo primero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que pocas veces desde el Estado peruano se ha visto, por lo menos en los últimos tiempos, que se llegue a cumplir los objetivos? En este caso se cumplió porque se tomó muy en serio la tarea de extraditar a Fujimori prófugo desde el año 2000, eh, y en una carrera contra el tiempo, contra el reloj. Por favor. Obviamente, el contexto era el mayo del 2005, a 2 años de la presentación del primer pedido de extradición a Japón, que era por los crímenes de Barros Altos y la Cantuta, del grupo Colina, y a 5 años de la fuga, ¿no?, de Fujimori a Japón, el término de su gobierno, término abrupto. Pero lo que ocurría era que Japón, lejos de resolver la extradición, ya en ese momento habían dos pedidos, no solo uno, lo que hacía era pedir información adicional para calificar, o sea, no había análisis sobre el fondo. Y en ese momento había que tomar una decisión, digamos, de urgencia, porque al siguiente año, 2006, Y eran las ustedes en ese elecciones. momento, perdón, ustedes en ese momento, cuando Japón preguntaba, pedía información adicional a los dos primeros pedidos de extradición, a los dos primeros cuadernos de extradición, ustedes lo consideraban una maniobra dilatoria de parte de Japón. Japón no quería entregar a Fujimori. Sí, había que pensar el escenario más adverso, porque en abril del 2006 la correlación de fuerzas políticas iba a cambiar y dependiendo de quién Por saliese las elecciones presidente generales. en las elecciones generales, la extradición ya no iba a tener impulso. De hecho, el número de congresistas fujimoristas pasó de 3 en el periodo en que Toledo fue presidente a 13 en el periodo en que fue elegido Alan García. Entonces, la capacidad de bloquear el impulso de la extradición era un riesgo latente, definitivamente terminó por concretarse. Y eso, eh, digamos, exigió tener como objetivo que el impulso de la extradición y su decisión estén fuera del ámbito de decisión del gobierno. Y en el caso de Fujimori en Japón, el desafío era ingresar una petición a la Corte Internacional de Justicia para que ésta dirima una controversia ya iniciada entre Perú y Japón, porque de por medio estaba el tema de nacionalidad, ¿no? Para poder traer a Fujimori a Perú a ser juzgado, había que superar la protección que Japón podría haber dado a un súbdito, ¿no? A un súbdito de Japón que era Fujimori. Pero ahí ocurre algo interesante, ¿no? En pleno inicio de la estrategia ya definitiva, en mayo del 2005, Fujimori va en Japón al consulado peruano para renovar su DNI peruano. Exacto, en paralelo a los temas jurisdiccionales internacionales, ¿no?
Fujimori era un caso emblemático, era un expresidente, pero también estaba Crucillato en Argentina. Habían otros casos de personas en fuga. Y parte del trabajo también de la comisión era analizar el impacto de de estos trámites, como que Fujimori ingrese a la Cancillería de Perú en Japón a tramitar la renovación de su DNI, teniendo orden de captura, ¿no? La Cancillería es este territorio peruano en Japón, pues, ¿no? Mm. Pero digamos que él entró y salió, y también lo hizo cuando tramitó su pasaporte, porque en la estrategia de extradición tenía que ver con consolidar su calidad de ciudadano peruano, de nacional de Perú. Y el hecho de que él hiciera esto favorecía esta futura o próxima disputa entre o japonés o peruano para juzgarlo en Perú. Y efectivamente, él acudió a la Cancillería en pleno ejercicio de su derecho a la ciudadanía peruana. En junio del 2005, ya faltaba medio año para el inicio de la campaña electoral, del 2006, el Perú decide cambiar de estrategia, ¿no es cierto? Ya no van por la extradición porque ven que esta no camina y que Japón no quiere entregar a Alberto Fujimori, ni lo iba a entregar. Estaba haciendo largas. ¿En qué momento y de quién fue la idea de plantear no ir por la extradición, sino ir a litigar con Japón ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, ahí solo precisar que no se abandona la ruta de la extradición, No, pero no se abandona, pero se exacto, prioriza la otra. exacto, se complementa la lógica netamente judicial que podía llevarte a presentar un cuaderno 3, un 4, un Ujú, 5 ujú. con igual demora o peor, con otras medidas, ¿no? Como por ejemplo, plantear esta contienda ante la Corte Internacional de Justicia para, de alguna manera, visibilizar el tema a nivel internacional, generar apoyos oficiales de diversos países y organizaciones, que es algo que incluso se fue logrando antes de mayo de 2005, y plantear esta dirimencia del juzgamiento en Perú por la calidad de Fujimori nacional peruano. Y además, porque habían instrumentos a falta de tratado bilateral entre Perú y Japón que podían ayudar a este propósito. Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Tortura, tratos degradantes. Y el caso que tenía que ver con tortura y tratos degradantes era el caso Fabián Salazar, que le habían cortado con sierra manual las Claro, muñecas, ¿no? claro, claro. Porque se le acusaba de tener videos incriminatorios. Entonces, el caso Fabián Salazar era una posibilidad, además de los compromisos internacionales generales para juzgar a un violador de derechos humanos, ¿no? Y eso también era un componente. Todo eso, más la dirimencia de la Corte por el tema de nacionalidad, era esta estrategia que termina por aprobarse antes de la fuga de Fujimori a Chile para plantear la solicitud o la petición de demanda de la Corte en 6 meses, es decir, antes del 28 de julio del 2006. Un escenario posible, pero absolutamente complejo. Pero Fujimori se va a Chile pensando quizás que Chile era también una plaza complicada para lograr la extradición, pero comparativamente ni hablar con las dificultades que planteaba Japón. A mí me ha sorprendido al leer tu libro, porque allí tú no lo dices directamente, pero dejas abierta la posibilidad de que uno se plantee la siguiente hipótesis. Cuando el gobierno peruano y todos los equipos, todas las comisiones involucradas en la extradición, eh, ya toman esta decisión de ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y enviar toda la documentación disponible e informarle a Japón de esto. A la semana siguiente, una semana después de eso, ¿no? Fujimori abandona Japón incomprensiblemente y se va a Chile. Y ahí empieza, digamos, ya la debacle legal, por llamarlo de alguna forma, de Fujimori. Pero es por esta estrategia bien planteada que Japón se ve presionado y Fujimori se ve obligado a salir de allí. Claro, es una hipótesis que sí tiene asidero. Es el 26 de septiembre. El 26 de septiembre se presenta la nota diplomática entregando las respuestas a Japón, pero también anunciando
la eventual decisión del Estado peruano, si Japón demoraba de presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, pero no lo presenta por mes de partes. O sea, la nota es anunciada por dos ministros de Estado en Cancillería, el canciller y el ministro de Justicia, con este mensaje, ¿no? Con impacto nacional e internacional. Y lo que tú mencionas, antes del 5-6 de noviembre que Fujimori fuga a Chile, el 28 de octubre, es que a la interna de la comisión intersectorial, una de estas comisiones creadas para diseñar e impulsar la estrategia, se aprueba el plan para acudir a la Corte, plan que tenía ya el acuerdo del canciller Maurtua y Ujú. estaba por ser presentado al Consejo de Ministros. Estas cosas trascienden, aunque no son publicadas en notas. Y es en ese momento en que se produce la inexplicable salida de Fujimori a Chile. Y aunque no lo dice el libro, yo recuerdo que en esas épocas las, los contactos entre la Cancillería en su parte más operativa y Japón eran por temas de traducción de las respuestas que se entregaron el 26 de septiembre del castellano al japonés. Una y otra comunicación para ver temas de traducción y Fujimori, ¡pum!, se va a Chile. Una cosa extrañísima. Sí, 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 realmente. Hay otra, bueno, entonces ya Fujimori se va a Chile, la estrategia se reconduce, pero en lo esencial ustedes ya tenían preparados los cuadernos, ya la estrategia estaba bien planteada, ya no iban a acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sino al Poder Judicial chileno, y allí eh, juega un rol importante el entonces procurador ad hoc anticorrupción, Antonio Maldonado, procurador para los casos Fujimori y Montesinos. Y tú cuentas aquí algo que yo te decía ayer, esto es importante divulgarlo más porque hoy en día se atribuye equivocadamente que una sola persona fue la de la idea durante el juicio a Fujimori ya a partir de 2007 de la idea de la autoría mediata y que esta tesis había sido importada y en consecuencia eh, hay voces que le quitan valor, ¿no es cierto?, a la aplicación de la tesis de la autoría mediata. Pero tú cuentas aquí en el libro que más bien es el procurador Antonio Maldonado el que la plantea en el 2005, entre fin de 2005 e inicio de 2006, ante la Corte Suprema Peruana para efectos de la extradición ante Chile. Eso es importante, ¿no? Claro, ya en el escenario chileno, con tratado bilateral de por medio, el objetivo era presentar las solicitudes de extradición antes del 6 de enero del 2006, o sea, 60 días de plazo. El trabajo coordinado, el complemento que se hizo al ritmo en que trabajó el Poder Judicial y el Ministerio Público fue escrupuloso. Se logró presentar los cuadernos, no solo uno, sino 12, el 3 de enero. Y en el caso de la sustentación de la Procuraduría en la solicitud de extradición del caso Barrios Altos Cantuta, es el procurador Maldonado quien presenta la tesis de la autoría mediata. Efectivamente, ese escrito, ese documento de sustentación, yo lo he tenido a la vista, aparte de presenciar la exposición de Maldonado, que expuso 12 exposiciones, tuvo que hacer por cada una, por cada cuaderno, y en el caso de Resueltos Cantuta, él expone esta tesis. De hecho, la trabajó con una procuradora adjunta de ese entonces, Janet Briones, ¿no?, que fue Claro una que de las después que fue procuradora de lavado de activos, sí, sí, la recuerdo. ella renuncia precisamente cuando se le baja un poco la llanta a la Procuraduría ya en septiembre del 2006 con nuevo Ujú. gobierno. Pero efectivamente, esa tesis es la que termina cogiendo la Corte Suprema de Chile para autorizar la extradición de Fujimori. Y tú cuentas incluso que Antonio Maldonado se basó a su vez en la teoría desarrollada por el jurista alemán Klaus Roxing para el juicio contra Adolf Eichmann, este jerarca nazi. Interesantísimo, porque luego se ha querido esto atribuir a un juez supremo, al doctor César San Martín, como el autor, el que importó esta doctrina, cuando en realidad esto sirvió inicialmente un año o 2 años antes para la extradición de Alberto Fujimori. Y el otro punto que tú comentas y que es más o menos actual,
es el rol real que tuvo el, el señor Omar Chejade, el doctor Omar Chejade, porque digamos, él incursiona en política eh, de alguna manera con la propaganda o la publicidad política de que él había sido artífice o parte importante de la extradición de Fujimori. ¿Cuál fue el rol realmente de Omar Chejade? Bueno, yo podría decir, y por eso quizás lo que tú mencionas es una nota a pie del libro, Sí, tú lo mencionas que simplemente en una nota a pie. que en ninguna reunión de coordinación de estas que fueron muy frecuentes entre Cancillería, la Procuraduría, participó él, ¿no? Las reuniones eran con el procurador y con los adjuntos, ¿no? Con Pedro Gamarra en el caso de derechos humanos y con Carlos Portocarrero en los casos de temas de corrupción, pero no, quien vio la extradición, seguro en la última, de hecho en la última parte de la narrativa del libro, es Iván Montoya, ¿no? Que es una persona reconocida en el ámbito penal académico y también en este tipo de aportes, ¿no? De Claro, construcción de claro. estrategias solventes. Con esas participaciones se presentó los pedidos, se consolidó el argumento hasta agosto del 2006 y lo que ocurrió posteriormente fue la cosecha de este trabajo. Decidió la Corte Suprema de Chile, Alfredo Echeverry ya estaba contratado y la tesis de la autoría inmediata estaba planteada desde el comienzo. El otro Omar Chejade llega en la fase final para la cosecha, como con el equipo que asumió ya con el gobierno de Alan García, con el cambio de gobierno, a cosechar. Lo que ya ustedes, tu equipo, el equipo del que había sido parte tú, simplemente habían trabajado durante años. Exacto. Con el nuevo gobierno, las comisiones ni siquiera se desactivaron, simplemente desaparecieron. Ujú. Quienes participaron ya no formaron parte de la gestión, renunciaron o fueron renunciados, pero el propósito se había cumplido. De acuerdo. Y mi última pregunta, Víctor, ¿por qué escribir ahora esta historia? ¿Por qué es relevante para ti, eh, para tu visión del derecho en el país, para tu visión del país, contarlo ahora? Esto es un relato histórico, era un pendiente. Lamentablemente las comisiones, al morir por inanición, no tuvieron la posibilidad de presentar un balance y esto le rinde homenaje a todos los abogados de la Procuraduría Anticorrupción, al componente técnico de la Cancillería, a todas las misiones que participaron en las asesorías de todo el desafío de controversia internacional que estuvieron involucrados, al Poder Judicial, al Ministerio Público, que fueron los que elaboraron los expedientes. El Poder Ejecutivo acá complementó con esa estrategia que fue más allá de lo judicial y todo relato histórico, toda buena gestión merece contarse. No nace el libro hoy. De hecho, parte de mi tesis de grado de magíster que contaba la buena experiencia desde el enfoque de gestión pública. Pero este libro es el relato de lo que ocurrió y lo que hicieron los actores en un contexto determinado. Las buenas decisiones a nivel de voluntad política y el criterio técnico que rigió la actuación de los políticos como los que operaron en todas las instancias de gobierno involucradas con la extradición. Un hecho histórico del que formaste parte y eso debería saberse. No, yo sé que tú prefieres no plantearlo en primera persona, pero es importante señalarlo aquí en esta entrevista. Formaste parte fundamental de la estrategia y además fuiste prácticamente el que documentó en su etapa definitiva el caso de los sótanos del CIE, y eso es fundamental, eso es importante. Y este es un libro que deberían leer quienes en ese momento están involucrados, sobre todo en la estrategia, si esta existe, para extraditar, por ejemplo, a personajes como César Nostroza Pariachi, ¿no? Entonces, hay que recurrir a la estrategia de extradición del expresidente Alberto Fujimori, de Víctor Quinteros Marquina, quien ha tenido la gentileza de conceder esta entrevista a Epicentro TV y por eso te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Daniel, y los invito a todos a leer el libro. Palestra Editores ha sido quien me ha dado la oportunidad de poder compartir este hecho que no debió haberse quedado nunca en los archivos y ahora sale a la luz para que todos lo conozcan. Como dices tú, Daniel,
que sea un referente para otros casos. Cada caso es distinto, pero que sea un referente. Muchísimas gracias. Gracias.